Arrancamos la semana pasada hablando de un tema muy importante, un antes y un después de un hombre de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Mi nombre es Marvin Mayorga, para los que no me conocen, pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Y ahí estamos trabajando arduamente junto con el ministerio de esta preciosa iglesia y también en el ministerio de radio. Ahí estamos compartiendo música de excelencia y programación de edificación para su vida. Arrancamos la semana pasada hablando de un tema muy importante, un antes y un después de un hombre de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Y si podemos terminar hoy, pues está bien, si no, pues nos quedarán otros estudios más, ya que hay mucho que aprender del manual, que es la palabra de Dios, a través de este tema bien importante, porque tiene que haber una marca, un antes y un después en la vida de nosotros. Si decimos que hemos cambiado, tiene que haber la línea divisoria de donde éramos antes y lo que somos ahora. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada acerca de aquel pasaje que Pablo le escribe a la gente en aquel tiempo, a la iglesia, y nos escribe hoy a nosotros: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre viejo pasó y hoy pues tiene que haber un hombre nuevo. Hoy arrancamos con esa misma mentalidad, con el deseo de aprender de este lindo estudio que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Así que, como les dije la semana pasada, comenzamos con esta preciosa historia acerca de aquel hombre llamado Moisés, el antes y el después. Vimos a Moisés en el palacio, luego lo vimos huyendo, cuando aún no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Moisés salió como un asesino, fugitivo. Moisés nunca se imaginó con estas características que Dios lo iba a llamar, menos que Dios lo iba a usar. Y este es el problema de muchos de nosotros, porque vemos nuestro pecado, vemos nuestra forma de ser y creemos que siendo de esta forma, pues Dios no nos va a usar. Y por eso muchas veces hacemos un lado el llamado de Dios. Dios nos está llamando constantemente, pero cuando nosotros escuchamos o vemos el pecado que tenemos encima, decimos: no, yo no, a mí no me perdona ni Dios. Pero ¿sabe qué? A pesar de esas circunstancias, Dios sí tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Pero aquí podemos ver el poder de Dios. Sí, podemos ver el poder de Dios, porque Dios perdona, restaura y capacita sin importar tu pasado. Solo tienes que desearlo, creerlo y aceptar el llamado de Dios. Sí, no importa tu pasado, no importa cómo tú hayas sido ayer, antier y el domingo pasado. Lo importante es cómo quieres ser de hoy en adelante. Por eso le he titulado a este estudio el antes y el después del hombre de Dios. Como hombre de Dios se tiene que ver esa línea. Esa línea se tiene que ver que hubo un antes y ahora un después. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a personas que han sido gorditos y se meten a una dieta rigurosa, a una dieta bastante estricta. Entonces ellos ponen una foto, ya sea en internet o donde quiera, y ponen un antes y un después. Entonces dicen: día 1 así estaba yo antes, así estoy ahora. En las cosas espirituales tiene que ser lo mismo. Tiene que haber un antes y un después. Se tiene que notar en nosotros. Ahora, si no, pues quizás seguimos siendo los mismos pícaros de antes, ¿verdad? Hay que trabajar en eso. Así que el día de hoy veremos a otro hombre. Y yo le llamo otro hombre de Dios, porque sí han sido hombres de Dios que, a pesar de pasar por la escuela de Jesucristo, ser discipulado por Cristo, trabajar con Cristo, este hombre, oiga bien, fue discípulo de Jesús, discipulado por Jesús, fue instruido, que eso quiere decir discípulo, por el mismo maestro, caminó con él,
comió con él, vio milagros sobrenaturales. Este hombre se llama Pedro. Hoy vamos a hablar de Pedro, el antes y el después de Pedro. Pedro le faltaba algo. A pesar de haber sido todo lo que ya le mencioné, a Pedro le faltaba algo. Y era tener un verdadero encuentro con Jesús. Y esto es algo muy delicado, déjeme decirle, es algo muy delicado porque hay personas, hay escuelas de pensamientos que dicen que usted lo que necesita es aceptar a Cristo y ya, y ahí murió todo. Pero no, aquí vamos a ver a un Pedro a través de la palabra de Dios que caminó con Cristo, como lo dije, fue discipulado por Cristo, pero Pedro no era el mismo. Pedro le faltaba mucho todavía. Acuérdese, no estamos para acá para criticar a Pedro, porque yo no me he puesto en los zapatos de Pedro, ni usted tampoco. Y Dios nos libre, porque Pedro fue un testigo primario. Pedro vio el mover de Dios, pero también vio el peligro que Dios corría. Y aquí vamos a ver a este Pedro en acción y vamos a ver a Pedro el antes y el después. Así que otros creen que solo ir a la iglesia los domingos ya tú tienes suficiente. Pero tu conducta, tu forma de ser se tiene que marcar. Yo tengo un amigo muy, pero muy querido. Y él va a la iglesia, dice. Él va a la iglesia y usted lo escucha hablar en la calle y dice usted, espérate, me deja pensativo porque su forma de hablar no se compara a una persona que va a la iglesia. Sí, porque esto es bien interesante. A nosotros nos van a identificar, como le pasó a Pedro, por nuestra forma de hablar y nuestra forma de vestir y nuestra forma de ser. Porque de nada me sirve a mí decir que voy los domingos a la iglesia y de lunes a viernes sigo haciendo las mismas cosas que hacía cuando yo no era ningún creyente ni me importaba nada. Entonces tiene que haber un antes y un después. Hoy veremos la vida de este gran hombre de Dios llamado Pedro, el antes y el después. Porque Pedro sí se nota bíblicamente, históricamente, el antes y el después. ¿Por qué? Se le llama el testigo primario, como ya dije, porque Pedro sí vio los milagros de Jesús. Vio caminar a Jesús sobre el agua. Es más, el único discípulo de los 12 que tenía Jesús, de los muchos que le siguieron, que se atrevió a caminar sobre el agua fue Pedro. Pero a pesar de Pedro le faltaba un poquito, que se llama ese cara a cara con el maestro. Ese encuentro personal con Jesús. Ese del tú al tú con el maestro. Vamos a Mateo 26, versos 69 y 75. Estos versículos nos van a ayudar y nos van a dar luz de lo que les quiero compartir el día de hoy. Dice el verso 69 del capítulo 26 de Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 73 dice: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire cómo dice la palabra de Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ya todos sabemos esto, ¿no? Ya en el verso 75, pues Pedro se acordó de las palabras que le había dicho el maestro. Pero nos vamos a enfocar en estos versículos. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se le acercó, que ya lo leímos, y le dijo: tú eres uno de ellos. Mire, fue una sirvienta, no fue un líder, no fue una persona que de los religiosos. ¿Recuerdan la historia de Moisés? A Moisés se le acerca un individuo que no se menciona el nombre. A Pedro se le repita la historia a Pedro. A Pedro se le acerca una sirvienta que tampoco se le conoce el nombre. Esto es interesante, señoras y señores, porque cuando nosotros no estamos sembrados en la palabra de Dios, aún nos falta por reconocer ese verdadero llamado de Dios. Cualquier persona nos hace correr. Y esto le pasó a Pedro.
Pedro se le acerca a una persona que ni tan siquiera el nombre está acá. No dice un José de Arimatea, no dice un Bartimeo, no, dice una sirvienta. Y ahí muere. Esto es interesante de entender. Que cuando nosotros no estamos seguros de que somos cristianos, de que somos seguidores de Cristo, cualquier persona nos va a poner las piernas a temblar. Pedro, una sirvienta, lo hace negar al maestro. ¿Sí? Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Eso fue lo que le dice. Pedro tenía algo que no podía negarse. Lo identificaban como seguidor de Cristo. Y eso es bueno, déjeme decirle. Esto es bien interesante. Que nosotros nos identifiquemos, que la gente aún sin nombre, aquellas personas que aún no conocen de la palabra de Dios, personas que no asisten a ninguna comunidad religiosa o llámese como usted le quiera llamar, que nos identifique. Oye, tú pareces cristiano. Qué bonito, ¿verdad? En el caso de Pedro no le funcionó. No le funcionó. No le funcionó a Pedro porque... Déjeme quitarme esto porque esto me está contestando el teléfono. A Pedro no le funcionó esto. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba viendo de cerca al maestro. Pedro sabía lo que estaban haciendo con el maestro. Y esto es bien interesante porque hay muchas personas que critican a Pedro. Y quizás nosotros hoy vamos a hablar un poquito de Pedro. En el sentido que de Pedro, vamos a usar esta palabra, le falló a Dios. Pero ni usted ni yo nos hemos puesto en los zapatos de Pedro. De verdad que no. Porque Pedro se acordaba de aquellas palabras de Jesús que Lucas las escribe en el capítulo 23, verso 31. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Usted cree que Pedro no estaba viendo lo que estaban haciendo con el maestro? Claro, por eso se le llama testigo primario, porque Pedro estaba observando cómo estaban maltratando al maestro. Ahora bien, todo esto no le da autoridad a Pedro, ni nosotros le damos el crédito para negar al maestro. Pedro lo que tenía que hacer, sí, soy uno de ellos, pero no sé. Aquí hay ¿me entiende? Un paréntesis, porque esto es interesante. Cuando nosotros vemos a Pedro acá preocupado, Pedro estaba siendo acosado. Y esto es cuando nosotros no estamos preparados, podemos fallar en cualquier momento. Cuando usted no está bien sentimentado en la palabra de Dios, usted no está bien metido con Dios, ¿qué hace usted en una discoteca? ¿Qué hace usted en un party donde se está moviendo las sustancias que a usted en algún momento lo hicieron temblar? ¿No sabe usted que cuando nosotros, venimos de un background, como dicen por ahí, ¿no? Donde usamos quizás alguna sustancia tóxica y venimos a Cristo y Dios nos está limpiando, nosotros tenemos que alejarnos de esas personas que en algún momento fueron nuestros compañeros de parranda. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y Jesús lo dijo, la carne es débil. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos y tenemos que cuidarnos. Así que muchas veces cuando nos encontramos atacados por el enemigo, ahí podemos fallar si no estamos sentimental o bien sentados en la palabra de Dios. Así que esto es interesante, señoras y señores. Por eso se le llama a Pedro el testigo primario, porque Pedro vio cómo trataron al maestro, pero Pedro sintió en sangre propia cómo era estar siendo acosado por las personas. Vea cómo le responde Pedro a esta persona. Eso no es cierto, no sé de qué hablas. Eso no es cierto, le contestó Pedro, no sé de lo que hablas. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos sentamos en medio de aquellas personas que son simplemente acusadores, que solo viven acusándonos. Los acusadores siempre aparecen en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Siempre aparecen estos acusadores en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que, mire, usted tiene que prestar atención a esto,
que cuando usted se sienta con gente que en vez de ayudarle, le van a criticar, lo van a acusar, sálgase de ahí y váyase por ahí. Estamos viendo a un Pedro que, a pesar de caminar con Jesús, vemos varias cosas que probablemente a nosotros también nos pueden pasar. Cuando no tienes claro quién eres en Jesús, se te hace fácil mentir. Repito esto. Cuando no tienes claro quién eres en Jesús, se te hace muy fácil mentir. Es fácil para que se salga una mentira. Y usted dirá, es que la tuve que usar para salir del paso. No. Usted y yo fuimos llamados a ser guerreros. Mire, un verdadero soldado de Jesús, aunque lo estén torturando, no va a negar a su maestro. Lo pudimos ver en otros. Hay un Policarpio que usted lo puede ver en la historia, que dijo, si por 80 años me ha sido fiel, ¿cómo yo lo voy a negar ahora? Porque le decían, niega que eres seguidor de Cristo y te salvarás la vida. Y él dijo, no, si por 80 años lo he seguido, ¿por qué hoy en este momento lo voy a negar? Entonces vemos a otros discípulos, y bueno, y aquí vamos a ver al mismo Pedro, más adelante, ya el otro Pedro, ¿ok? Así que cuando no estamos convencidos de la presión del sistema, nos hace cambiar. Repito, cuando no estamos convencidos quiénes somos en Cristo, el sistema nos hace cambiar. Las personas nos hacen cambiar. Hay personas que, a pesar de que dicen, no, yo soy esto, cuando les llega el momento, aceptan todo porque dicen, bueno, Dios nos manda a amar a todo mundo y tenemos que aceptarlos como son. Tenemos que tener cuidado. Yo le voy a comentar un testimonio que lo vi y me llamó mucho la atención. Esto es una maestra universitaria. Hay un grupo de alumnos en el aula, pero faltan algunos. Ella agarra una carpeta, llámese un folder, y dice, este folder es verde, ¿verdad? Todo el mundo dijo, sí, es verde. Y dijo, yo quiero que ustedes, cuando entren los otros alumnos, yo les voy a preguntar el color y quiero que ustedes me contesten que es roja. Bueno, en ese instante entraron los otros alumnos y la maestra empezó a hablar de que cómo es el ser humano. Y dijo, por ejemplo, esta carpeta, ¿qué color la ven? El primero, tú, roja, era verde. Los alumnos que entraron de último se quedaron como a medio asustados. Ella siguió preguntando a los alumnos que estaban ahí antes que llegaran estos, y todos dijeron que era roja, cuando la carpeta era verde. Luego, después de ocho preguntas, le preguntó a uno de los alumnos que había entrado de último y le dijo, ¿qué color es la carpeta? Él tutubió un poquito y dijo, roja. Y dice la maestra, ¿se dan cuenta cómo la presión te hace cambiar? Cómo el ser humano es tan débil que un poquito de presión te hace cambiar. Por cuanto todos dijeron que era roja, el muchacho dijo, es roja. Mire, es lamentable, señoras y señores, si tenemos la convicción de quiénes somos, fácilmente podemos caer. O sea, que si no tenemos la convicción de quién realmente somos, fácilmente podemos caer en el ciclo de una mentira inventada. Sí, caemos en una mentira inventada. Porque he encontrado con muchas personas, porque estamos viviendo en un tiempo donde la mentira te la quieren meter por las narices y nos quieren callar la boca. Nos quieren callar la boca. Hay un sinnúmero de personas que quieren engañar a nuestros hijos con mentiras y quieren a pura ley que tú y yo las aceptemos. Y no voy a hablar mucho de esto porque me pueden censurar el video, pero déjeme decirle algo. Cuídate de aquellas personas que están usando mentiras y las están repitiendo constantemente, que vienen nuestros pequeños y se la van a creer que es verdad. Porque hay muchas mentiras en este tiempo disfrazadas de verdad para traernos confusión tanto a nosotros los adultos y mucho más a nuestros pequeños. Así que hay que tener mucho cuidado. Pedro, al estar bajo presión, mintió. Sí, porque fue una mentira que él dijo. Y no fue una, fueron tres. Mire, Mateo 26:71. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, que no se menciona el nombre, quien les dijo a los que estaban ahí,
este hombre estaba con Jesús Nazareno. Pedro lo vuelve a negar y dijo, les juro que no conozco a ese hombre. Se da cuenta, nuevamente Pedro lo niega y esta vez lo niega con juramento. Pedro sabía que no se debía de jurar. Lo había escuchado por el mismo maestro, el mismo que lo discipuló en una ocasión, en el mismo Mateo 5:33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no juraréis si no cumpliráis al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y usted puede seguir leyendo. Pedro había escuchado del maestro que no se debería de jurar, pero aquí Pedro lo hace con juramento. Niega al maestro con juramento. Pedro había escuchado muy claramente de Jesús que no se debería de jurar, pero Pedro, al sentirse presionado, cayó. Y esto puede pasar en nosotros. Al usted sentirse presionada o presionado, puede mentir. Por eso tenemos que estar seguros y pedirle a Dios de su ayuda para que nos ayude, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas podamos salir adelante sin necesidad de usar la mentira, porque la mentira no le agrada a Dios. Pregunta, ¿qué pasó con Pedro? Sí, porque hay que preguntarnos. Pedro es el mismo, le estoy hablando de un Pedro que meses atrás había caminado sobre el agua. Pedro había visto al maestro hacer milagros. Pedro estuvo allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pedro vio a Jesús convertir 5 panes en miles de pedazos de pan, en miles de panes. Pedro vio los milagros de Jesús palpablemente, pero Pedro en este momento falló. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, vamos a Mateo 26:33. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, mire este Pedro hablando unos días atrás, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Le estoy hablando de horas atrás. Dije hace un ratito, un tiempo atrás, pero unas horas atrás. Porque Jesús le dice, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Antes, ya Jesús se lo había profetizado. Y no era porque Jesús se lo había profetizado que Pedro tenía que hacerlo. Tan pronto se nos olvidan las cosas. Jesús nos quiere ayudar, pero nosotros no nos dejamos ayudar. Cuando no estamos comprometidos hasta el tope, la presión de las situaciones nos hacen cambiar. Pedro se quedó cerca del maestro. Y esto es bueno de admirar de Pedro. Pero él cumplió que no estaba lejos, pero su falta de entrega le llevó a negarlo. Y con juramento. Pedro caminó sobre el agua, como dije hace un rato, pero en este momento Pedro falló. El 76 dice, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Veamos la respuesta de Pedro. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. ¿Se da cuenta? Este es el Pedro que para muchos es el más grande de los discípulos del maestro. Si este es el más grande, imagínense cómo estaban los demás. Bueno, mucha gente no le gusta hablar esto de Pedro, pero Pedro era un ser humano como cualquiera de nosotros, que cuando estaba bajo presión le temblaron las piernas. Pedro necesitaba un encuentro personal con el maestro. Por eso, mire, una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es el seguimiento. Nosotros necesitamos un seguimiento o llamado discipulado. El discipulado nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Y acuérdese que Pedro estaba creciendo, Pedro estaba aprendiendo. Y por eso, mire, no seamos rápidos nosotros para contestar. Tenemos que estudiar por qué le pasó esto a Pedro. En Juan 21:3 dice, me voy a pescar, dijo Pedro. Mire hasta dónde llegó Pedro. Me voy a pescar. Juan lo escribe, 21:3. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, o sea, los demás. Salieron pues de allí y se embarcaron
pero esa noche no pescaron nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos mal delante de Dios, las bendiciones se nos van a espumar. Es como tratar de agarrar agua con las manos abiertas. No vamos a poder. ¿Por qué? Porque no estamos caminando bajo la dirección de Dios. Así que si vas a la iglesia los domingos, está bien, estás yendo, por lo menos estás siguiendo, sigue yendo. Pero ¿sabes qué? Lo que yo te recomiendo es que te empieces a comprometer con Dios, empieces a leer su palabra, empieces a caminar con Él y Dios te va a ayudar. Ahora, miremos al Pedro, porque quiero terminar rapidito. Al Pedro después de este encuentro. Jesús como el rescatista, Jesús como el amado de nosotros, no te va a dejar botado ni te va a dejar en vergüenza. Ellos, en vez de cumplir el mandato que Dios les dio, se regresaron al pasado y se fueron a pescar. En Mateo 28, 19 y 20, este era el mandato, usted lo sabe, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese fue el mandato que Jesús les dio a ellos. Pero ellos volvieron a pescar. Pero Jesús se les aparece en el lago de Tiberia. Usted sabe la historia. ¿Para qué? Para restaurar, para recordarles cuál fue el mandato, para marcar un antes y un después en la vida de Pedro. Aquí se marca un antes y un después en Pedro. Ni el Pedro que caminó sobre el agua se compara al Pedro que vamos a ver de ahora en adelante. Lea usted todo el capítulo 21 de Juan y ahí usted va a encontrar cómo Jesús restaura a Pedro. Y yo le voy a leer algunos versículos así rapidito porque el tiempo acá es premiable y quiero aprovecharlo. Valga aclarar, esa fue la tercera vez que se les apareció a sus discípulos Jesús después de resucitado. Esto no es Jesús todavía vivo. Ya Jesús, bueno, vivo estaba, ¿verdad? Porque Él resucitó. Pero quiero decir, después de su muerte. Esta fue la tercera vez que Jesús se les aparece a sus discípulos después de haber muerto y resucitado. Jesús restaura a Pedro en el tiempo apropiado. Él tiene una conversación, pero muy seria con él, y le hace algunas preguntas. Usted la sabe. En el verso 15 del mismo capítulo 21 de Juan dice, después del desayuno, acuerde, Pedro, están pescando, no han pescado nada. Jesús les grita de la orilla, han pescado algo temprano en la mañana. Y ellos les dicen, no hemos pescado nada. Jesús les dice, tiren la red a la derecha y sacan una gran cantidad de peces. Entonces Pedro se tira al agua y sale nadando. Y aquí cuando él llega ya, Jesús tiene un pez en las brasas. ¿De dónde salió ese pescado? Pero hay que preguntarle a Jesús. Pero lo que le quiero decir es que Jesús se aparta a Pedro y le hace tres preguntas. La primera, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Segunda pregunta, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Tercera pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro, aquí fue el golpe duro. Le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Así le contesta Jesús a mi Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces, alimenta mis ovejas. En conclusión, Pedro regresa después de este encuentro al mismo lugar donde estaba el templo, donde apresaron a Jesús, y Pedro no era el mismo. Le recomiendo, lea todo el capítulo 5 de Hechos, si usted quiere. Todo el capítulo 5 de Hechos. Mejor, yo le recomiendo todo el libro de Hechos. Ahí usted va a encontrar la historia cuando Pedro sale de este encuentro con Jesús, de esta restauración que le dio Jesús. Y Jesús lo prepara tanto. En una mañana de esas mañanas gloriosas, Jesús le pone en el corazón a Pedro y en la mente el verdadero Pedro que Jesús quería. Y de ahí ellos salen con una fuerza que se van a predicar al templo, los meten presos y salen y siguen predicando a pesar de las amenazas. Ellos regresaron con fuerza, fueron encarcelados, un ángel los sacó, no salieron corriendo. Ellos se fueron al templo enseguida y a seguir enseñando. Los
volvieron a arrestar, los interrogaron, mas Pedro, como Moisés, acuérdese, Moisés le dijo al faraón, ni uña ni pezuña te dejo. Pedro le dice al pueblo de Israel, léalo usted en Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Estamos dispuestos nosotros? Ve el Pedro. Lástima que yo tengo mucho acá, mucho material, pero quiero someterme al tiempo. Yo no soy de las personas que lo que el Espíritu diga. No, hay que someternos al tiempo. Y hasta aquí llegó mi tiempo. Pero yo quiero decirle a usted el día de hoy, mire, Pedro, antes de haber tenido ese encuentro con Jesús, Pedro, una criada, que ni el nombre se menciona, lo hizo jurar que no conocía a Jesús. Aquí Pedro, después del encuentro con Jesús, se para enfrente del Sanedrín y les dice a todos los altos funcionarios de la eclesiastía religiosa del momento, les dice, es menester obedecer a Dios antes que a todos ustedes. Ese es el Pedro que Jesús quería. Y esa es la persona que Dios quiere en nuestro tiempo. Que nos paremos donde quiera, en la escuela, en cualquier lugar, y le digamos a las personas, sus mentiras no las voy a tolerar. Sus mentiras no las voy a aceptar en mi casa. Mi hijo varón es varón, no es una hembrita. Mi hembrita es una hembrita, no es un varón. Porque es una mentira que nos quieren meter a todos nosotros, que aceptemos su vagabundería para que nosotros lo creamos y lo llevemos al funcionamiento como que fuera normal. Pero ante Dios no es correcto. Padre, te doy gracias en esta hora tan preciosa. Te pido tu misericordia a favor de nosotros. Señor, líbranos de todo peligro, líbranos de todo mal, ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento. Bendice nuestras vidas, que se marque hoy un antes y un después. Señor, te pido por cada persona que está viendo este video, bendice su vida, su entrada y su salida. Te doy gracias, Señor, por las personas que comparten nuestros videos, por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Hasta aquí llegamos, Señor. Bendice esta palabra y que caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, si estás ahí y tienes el deseo de que haya un antes y un después el día de hoy en tu vida, tú lo puedes hacer. Hoy tú puedes cambiar tu vida. Si has estado yendo a la iglesia, sigue yendo. Pero si has estado inseguro, que si hoy la muerte te visita y no hayas que hacer, voy para el infierno o voy para el cielo, hoy asegúrate de que tu vida esté en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Que cuando venga la adversidad, cuando venga la presión, tú puedas estar de pie y responder como responde el nuevo Pedro y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de ricas bendiciones. Chao, chao. Bye, bye.